Así que en esta mañana para mí es un tremendo honor poder compartir con ustedes la palabra. Sabemos que estamos tratando sobre una serie muy especial. ¿Cuántos saben que ya estamos en primavera? Ya estamos entrando en la primavera. ¿Cuántos se alegran de ver la primavera? ¿Verdad que todos se alegran cuando el frío se empieza a ir y ya empiezan a tener días de 70? Empiezan a ver ese sol radiante y empiezan a sacar los chores, a desempolvar los kites. De eso se trata esta serie. Una serie donde vienen nuevos brotes, nuevos gajos de flores, nuevos inicios para muchas personas. Y creo que esa es la mayor bendición que Dios nos puede dar. Pero a mí en esta mañana me corresponde hablar sobre un tema muy especial. Y ese tema se llama la buena semilla. La buena semilla, en este tiempo, mucha gente saben que buscan semilla de muchas clases para empezar a plantar sus cultivos. Los que tienen casas empiezan a preparar ya ahí la yarda de atrás o el patio. Nuestro hermano Nelson es especialista en eso. Él sabe de que ya la gente lo empieza a buscar y le empieza a decir: quiero que me siembres tantas flores de tanto, quiero que me siembres tantas semillas de esto, y la gente empieza a elegir. La semilla, como les quiero hablar, en la Biblia habla de dos tipos de semilla, pero solo nos vamos a enfocar en la buena semilla. Dígale a su hermano: solo la buena semilla es la que importa. La mala ni para qué hablar de ella. Eso es lo lindo en la palabra, que la semilla que Dios planta en nuestros corazones es para bendición, es para producir, es para crecer. Quiero que vaya conmigo al capítulo 13 de San Mateo, verso 24. Solo vamos a tocar verso 24 y verso 25 por el momento. Cuando lo tengan me dicen amén. Les di un segundito para que lo buscaran, yo ya lo tenía por acá. Y dice el verso 24, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla. ¿Qué sembró? Una buena semilla en su campo. Verso 25 dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. Esa es la mala semilla, de la cual no vamos a hablar. Podemos ver en este capítulo 13 de San Mateo, si usted va y lo lee completamente todo el capítulo desde el inicio, el capítulo de San Mateo, todo tiene que ver con siembra, con semilla, con un sembrador, con una tierra. Lo lindo de este capítulo es que Jesús no solo les habla en parábolas a la gente, sino que a sus discípulos se las interpreta, se las explica, para que ellos no quedaran de igual manera como los demás. Porque muchos no entendían las parábolas, y entre ellos aún los mismos discípulos no la entendían, porque ellos vinieron y le preguntaron: Señor, ¿y a qué te referías con la parábola del sembrador? Porque en ese momento ellos no podían comprender cuál era el plan y el propósito de la semilla. Pero aquí podemos ver claramente que aunque hay dos semillas, nosotros vamos a tocar solo la buena semilla, que es Cristo Jesús. A nosotros no nos importa el enemigo, no nos importa el mal. A nosotros nos importa saber que tenemos la buena semilla dentro de nosotros. Amén. Cada sembrador sabe que para poder sembrar
hay un largo proceso que llevar. Nadie viene y coge semilla a lo loco y empieza a desparramar. La verdad que no se tiran eso. No se tiran, va. Se prepara la tierra, se limpia la tierra, se abona la tierra y después se planta. Porque si no, esa semilla es fácil de que cualquier animal escarbe y la saque y se la coma. Por eso podemos ver claramente que no solo la semilla es importante. No solo la semilla es la que importa, sino también el campo, el terreno. El terreno es muy importante en el tiempo de la siembra. Nosotros podemos ver que ningún sembrador va a plantar en un terreno sin antes ver que ese terreno le podrá producir. Yo creo que no he visto a nadie plantar excepto con la bendición que Israel tiene, que puede sembrar en arena y ahí produce. Pero si usted va en otro país, a nadie he visto que pueda sembrar en arena y que produzca. Solo Israel. Porque la buena semilla está en ellos. En ellos fue sembrado la bendición. En ellos fue levantado la simiente. Entonces ellos, aunque plantaran sobre piedras, ellos producen. Porque Cristo está en medio de ellos. Porque son ellos el plan y el propósito para Dios. Aunque así en este momento ellos puedan haber unos que crean en Jesús y otros que no crean. Pero en un determinado momento ellos vendrán a ser de Él. Entonces, el libro de San Mateo me gusta porque el Señor les narra a sus discípulos en el verso 18, les empieza a explicar la parábola a los discípulos. Les voy a leer dos partes de la Biblia de dos diferentes apóstoles y van a ver por qué les digo que la semilla es Jesús. Dice: oíd pues vosotros, el verso 18 del capítulo 13 de San Mateo, dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón, ese es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado entre pedregales es el que oye la palabra y en el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir las aflicciones o las preocupaciones a causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es aquel que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas lo ahogan la palabra y se hace infructuosa. Oiga bien, no produce nada. Mas el que fue sembrado en buena tierra es aquel que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 70 y al 30 por uno. Lucas lo dice de esta manera. Capítulo 8, verso 11. Dice: esta pues es la parábola de la semilla. La palabra de Dios es la semilla. Y empieza a narrarle lo mismo que narra Mateo, con la única diferencia es que Lucas empieza diciendo: la semilla es la palabra. Vemos en el capítulo que leemos de 13 de San Mateo, vemos
seis o tres tipos, 6 tipos de tierras, 6 tipos de terrenos, 3 estériles y 3 fértiles. Hay unos que caen junto al camino y el terreno no era suficiente profundo y las aves lo cogen y se comen la semilla. Hay otros caen sobre el terreno donde es muy pedregoso y no hay manera de que la semilla tome profundidad y los afanes de la vida se lo llevan. Pero lo que más me encanta del libro de Lucas y Mateo es que ellos narran claramente que los 3 tipos de terrenos que son fértiles producen un porcentaje diferente. Jesús no desecha ninguno de los 3. La semilla era la misma. La semilla no cambia en ninguno de los 3 terrenos, pero produce un porcentaje diferente. Porque el plan de la palabra en cada persona produce algo diferente. Porque a cada uno de nosotros la palabra nos llega en un momento diferente. Porque cada uno de nosotros venimos en tiempos. Yo pude haber venido con un problema, tú viniste con otro problema. Entonces no va a producir lo mismo que produce en mí la palabra que lo que produce en ti. Porque tu necesidad es diferente a mi necesidad. Pero la palabra no va a dejar de hacer lo que ella tiene que hacer para restaurarnos. Porque el plan y el propósito de la buena semilla es producir. Ninguna semilla es producida sin un plan específico. Dios ya tiene un plan específico con la humanidad. Y Él ya salió a sembrar. Él ya envió la semilla. La semilla ya fue plantada en cada uno de nosotros. Hay en muchos que el enemigo robó la semilla y no creció. Y cuando la palabra dice que la palabra es la semilla, es Jesús la semilla. Porque Juan lo dice claramente en el verso 1 del capítulo 1, dice: en el principio era Él, la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios, hablando sobre Jesús, refiriéndose Juan que el verbo en el principio era Jesús. Porque todo lo que fue constituido, lo dice Hebreos, fue constituido por la palabra. ¿Por quién fue constituido? Por Jesús. Porque Jesús es la palabra. Es Jesús en el principio la palabra que produce. El Padre no estaba solo en el momento de restaurar la tierra, en el momento de ordenarla. Cuando dice que estaba totalmente en un caos y desordenada, que así dice Génesis en el principio. La tierra estaba en un caos. Dice que estaba desordenada. Pero de ahí empieza el Padre y empiezan a mandar la palabra. Viene Jesús y empieza a restaurar todo lo que era la tierra. Y dijo: hágase las lumbreras, y se hicieron las lumbreras. Sepárese la tierra del mar, y se separó la tierra del mar. Y no solo separó la tierra del mar, sino que después dijo: haya semilla. En el verso 11 de Génesis 1 dice: hágase o haya semilla para que produzca fruto. La semilla trae un propósito. La semilla tiene que producir un fruto, sea bueno o sea malo, de acuerdo a la semilla que sea. Entonces, desde el principio Dios ya había planeado
en poner una semilla para el hombre para sustentarlo. Puso una semilla en el Edén para que le produciera de lo que había de comer. Pero a nosotros nos siembra una semilla hace más de 2000 años para llevarla al Calvario, para que tuviéramos vida y vida en abundancia, para que nos pueda sustentar nuestra necesidad de fe. Porque el ser humano necesita sustentar su fe en algo. Pero nosotros que conocemos a Jesús sabemos dónde está fundada nuestra fe y por qué está fundada en Él. Porque sabemos que Él es la vida. Juan 14:6 dice: yo soy la vida, yo soy el camino, y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Palabra. Yo soy la palabra de vida, yo soy el camino, yo soy la vida. Entonces Jesús mismo se presenta como la semilla. Usted y yo somos la tierra, pero hay un determinado momento donde los papeles se invierten. En el verso 38 del capítulo 13 dice que ya el hombre ya no es la tierra. En su casa usted lo va a poder leer. Dice que el hombre se convierte en el sembrador. ¿Cuándo venimos a ser el sembrador? Cuando ya la semilla empezó a producir en nosotros. Cuando ya la palabra ha empezado a producir en nosotros el fruto indicado de fe, es cuando usted y yo venimos a impactar la vida de los demás. Es cuando usted y yo empezamos a impactar la vida del necesitado. Es cuando usted y yo ya tenemos mucha semilla dentro de nosotros y podemos plantar más semilla en el que necesita. Por eso es necesario que nosotros no solo nos alimentemos para nosotros, sino que nos alimentemos y llenemos de semilla para que podamos impartirla al que necesita ser completamente restaurado. Una de las cosas en el proceso de producir es que en el proceso de producir hay dolor. Y eso es lo que al ser humano no le gusta. Eso es lo que al ser humano no le gusta. A nadie le gusta sufrir. A todos nos gusta ser felices, a todos nos gusta disfrutar, a todos nos gusta hacer las cosas que a nosotros nos encantan. ¿O no es cierto? Pero sabe que uno de los procesos más duros en la semilla para poder producir es que tiene que morir. Porque sin muerte no hay producto. Si no muere la semilla, no hay fruto. Porque es bonito decir: tiré una semilla y al otro día recogí 20, ¿verdad? Pero no es así. Jesús en el capítulo 12 de San Juan, verso 24 dice así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. Hablando Jesús en referencia a su vida, en ese capítulo, en el contexto que irá a la cruz, dice: si yo no fuera a la cruz, y si yo no entregara mi vida y muriera por ustedes, ustedes no serían salvos. Y en vano sería que yo estuviera acá. Pero es necesario, dijo, que esta semilla vaya a la cruz, muera en la cruz y resucite después de 3 días para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Pero si Él no se hubiese sacrificado, no tuviéramos salvación. Hubiera quedado solo. Hubiera solo quedado en una historia que un profeta o alguien caminó con la intención de salvar la humanidad, pero no lo logró. Mas Él dijo: es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muera para que pueda llevar
fruto o pueda llevar vida. Y al cristiano o a nosotros como seres humanos es lo que menos queremos. Queremos llevar fruto, pero no queremos morir. Queremos vernos bien, pero no queremos sacrificarnos. Queremos decirle a Dios, dame, pero no queremos ofrecerle nada, no le ofertamos nada a Él. Porque es fácil pedir sin ofrecer. En cambio, Él es al contrario, lo ofreció todo para hoy podernos decir, ahora hagan ustedes como yo hice por ustedes. Gran ejemplo nos dio. Él fue a morir a la cruz por nosotros para que hoy usted y yo podamos ser portadores y sembradores de esa semilla que es Él en otros corazones. Hay una anécdota del grano de maíz. Había un grano de maíz que quería hacer tortilla. Y ese pequeño grano de maíz anhelaba hacer una tortilla. Y decía, yo seré una tortilla. Y se veía solo y decía, pero yo quiero ser una tortilla. Y en un determinado momento cayó en las manos de un sembrador. Cuando el sembrador lo lleva y lo lleva para la casa, nosotros que crecimos en el campo, que vemos la plantación del maíz, sabemos el proceso que lleva. Primero aran la tierra, y después de que aran la tierra, escogen la semilla, escogen la mejor semilla y la meten en veneno para que el animal o la polilla no se la coma. Entonces aquel grano de maíz, cuando lo zambutieron en el veneno, dijo, no, yo ya no quiero ser tortilla. No, mejor déjenme así, quiero seguir siendo grano. Y el sembrador ya le había echado mano y dijo, no, vámonos, porque ahora vas a hacer una tortilla. Y en el proceso del dolor, de estar entre el veneno, lo sacó y dijo, y empezó a respirar y dijo, sí quiero ser una tortilla. Cuando el sembrador viene y los mete en la tierra y empezó a faltarle el oxígeno, dijo, no, dijo, yo te dije que no quería hacer una tortilla. Porque empezaba a ahogarse, empezaba a morir, empezaba a faltarle el oxígeno. Más de repente, cuando brotó a los días y se vio hecho una planta, dijo, de veramente nací yo para hacer una tortilla. Y creció y empezó a ver que la mazorca se empezó a llenar de muchos granos y ya no era uno solo. Dijo, si de veras vale la pena hacer una tortilla. Pero le faltaba mucho proceso para llegar allá. Cuando de repente se lo llevaron, lo secaron, y ya cuando estaba seco lo agarró el mismo sembrador y lo empezó a garrotear y empezó a despegar grano por grano, y ya le decía, te dije que ya no quiero hacer tortilla. Y lo empezó a desgranar y lo empezó a garrotear, y de repente lo recogió y lo metió en una olla y lo puso a hervir. Y le decía el grano, es que ya no quiero hacer una tortilla. Y de repente lo sacó y lo limpió, lo puso en unas manos suaves y lo lavó con agua limpia. Cuando conforme lo empezaba a limpiar, y decía él, ha valido la pena todo el dolor para poder llegar a hacer una tortilla. Y de repente empezó una mujer a cachetearlo y empezó a gritar de nuevo y dijo, es que yo ya no quería, si yo les dije que no quería hacer una tortilla. Y en el proceso cae en un comal a más de 500 grados y empieza a quemarse, y dijo, si es que por eso yo les he venido diciendo que no quiero ya hacer una tortilla. Pero cuando llega el momento de la culminación y se ve hecho toda una tortilla, dice, valió la pena mi anhelo y mi deseo de poder llegar a hacer una tortilla. A nosotros los seres humanos nos pasa lo mismo. Queremos llegar a hacer algo, pero en el proceso de llegar a hacerlo hay un dolor, hay un quebranto. Jesús pasó el mayor de los quebrantos. En el proceso hacia la cruz del Calvario, Jesús fue vituperado, Jesús fue lacerado.
en el proceso hacia el Gólgota, Jesús fue escupido, fue despreciado. Pero en ese proceso Jesús no dijo, ya no quiero ir a la cruz. Él no dijo, yo no quiero ir a la cruz porque ellos no lo merecen, porque ellos me han maltratado, porque ellos me han lacerado, porque ellos me han escupido. Él no se detuvo en ese proceso. Él continuó hacia el Gólgota sin que nada ni nadie lo pudiera detener, porque él tenía un objetivo, y el objetivo era que tú y yo hoy pudiéramos ser salvos, pero que no nos conformáramos con quedarnos simplemente con la salvación, sino que nosotros mismos podamos llevar a otros lo que hoy tú y yo hemos recibido por gracia. Con esto voy a cerrar y voy a pedir al pastor que empiece a pasar. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, hay algo donde habla sobre un valle, y habla sobre el valle de los huesos secos. Y mientras preparaba el mensaje, una de estas noches yo le digo a mi esposa, no pude dormir, eran como las 2 de la mañana, me desperté, y después a las 3 de la mañana yo le decía al Señor, ¿qué quieres? Y me venía ese pasaje. Y en el capítulo 37 de ese libro de Ezequiel, con esto yo los quiero dejar. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos. Por todo en derredor he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Estaban en un campo, y por cierto muy secos, secos en gran manera. Y él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza a esos huesos y dile, oíd la palabra. Le dijo, dales la palabra para que vivan. Cuando la palabra salga de tu boca, ellos vivirán. Profetízales vida, porque ellos vivirán. Y me decía el Señor en mi corazón, me decía, el mundo es un campo de valle de muchos huesos que están sin mí y están secos en gran manera. Pero yo ya les di la palabra, yo ya les di a Jesús, y Jesús está aquí hoy. Para ti que tú estás por primera vez, o tal vez vienes por segunda vez o por tercera vez, y tal vez tú dirás, ya no aguanto más, ya sufrí mucho, ya pasé esto, y tú dirás, yo ya le fallé al Señor, yo ya no sé qué hacer. Déjame decirte, Dios está aquí para restaurarte. Dios está aquí para darte una segunda oportunidad. Dios está aquí llamándote para que tú vengas a Él y tomes esta palabra.